Buenas tardes. Estamos en la Universidad de Almería en este último día del mes de marzo de 2014, ante este amable y aquiescente público que nos rodea. Y para presentar la exposición que titula Estados de Alma del pintor Juan Jesús Martínez, su firma artística es simplemente Juan Jesús, que tengo a mi lado. Me ha pedido, yo soy profesor de la Universidad de Almería y me ha pedido que presente esta exposición, cosa que con mucho gusto voy a tratar de hacer ustedes dentro de mis limitaciones. Digamos, la gestación de la exposición, el por qué estamos aquí, viene ya del 2012, que fue cuando conocí a Juan Jesús en la Biblioteca Villa Espesa en el año 2012, fue cuando estaba presentando esta misma exposición que, como han visto ustedes, se compone de unas obras de tamaño mediano, vamos a decir, de formato 130 por 89 centímetros, pintadas al óleo, a las que acompaña, la mayoría de ellas las acompaña un poema que tiene situado a la izquierda de la obra. Viene esto de un libro que también, el mismo título, Estados de Alma, que él publica. ¿Qué editorial te publica el libro? El retrato del alma, la editorial Idea. La editorial Idea, que se ha estado vendiendo con gran éxito en la editorial Picasso, en la librería Picasso, perdón, tanto que se han agotado los ejemplares. Yo le he recomendado que haga una segunda edición, como es natural, ya que ante el éxito que ha tenido la primera. Por otro lado, que también importante para ser artista, la coherencia de sus planteamientos y la coherencia a la hora de desarrollar su exposición pictórica. En fin, ha pasado un poco el tiempo y no sé exactamente cómo surgió la cosa, pero le propuse hacer una exposición en la universidad, a la que él aceptó muy gustosamente, y aquí estamos, lo que llaman la sala bioclimática, que como ven, una sala con una iluminación cenital natural muy agradable, una sala amplia donde la exposición ha quedado magníficamente planteada. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 obras. 11 obras acompañadas, como he dicho antes, del panel donde explica por escrito de qué trata la composición. En fin, él sigue para la creación un protocolo muy exacto. No es que llega y dice, bueno, ahí va esto. No. Como decía antes, él empieza haciendo el poema y simultáneamente hace un boceto, el que posteriormente pasa al óleo, que es lo que ven aquí ya más formalizado. Los títulos también son muy precisos y de ninguna manera son arbitrarios. Por ejemplo, son títulos, os los voy a leer todos porque es un poco el desarrollo de la exposición. El primero es la desconfianza, como un ser humano se encuentra con lo que es el tema de la desconfianza. Como digo, se ciñe realmente a retratos del alma, o sea, lo que es su propia experiencia vital. El segundo lo llama observación pura. Tiene que ver con el Reiki, que es una filosofía, no podemos llamar exactamente filosofía, responde al budismo zen japonés y que ha sido un tema que ha estado interesado. A mí quizás es el que menos me gusta de toda la serie, porque, bueno, es un poquito más convencional en su formalización que otro. Pero ahí está, porque puesto que es un nutriente de su manera de entender la vida, este Reiki, que como digo, pertenece a las técnicas de budismo zen japonés. El siguiente, ya si lo entiendo más, es el guía, lo titula, y otro más que es la libertad, que parece una especie de hongo de bomba atómica en amarillo verde sobre un cielo azul atormentado. Con el de libertad es una anécdota, pero me parece muy significativo. Cuando entré a ver, le ayudé un poco a montar los cuadros, a distribuir las cosas y tal, lo dejé porque tenía que hacer otras tareas en la universidad y cuando volví ya estaba la exposición montada. Le dije, digo, mira, porque había dejado el cartelito del poema que dedica a la libertad debajo en el suelo apoyado, debajo, vertical, pero apoyado en el suelo, debajo del cuadro. Digo, Juan Jesús, se te ha olvidado colgar este de la libertad, el poema de la libertad. Dice, no, que va, si lo tenía colgado en esta puita que había aquí, pero he decidido ponerlo en el suelo
porque me parece que la libertad hoy está por los suelos y lo he dejado aquí, me parecía más... Lo digo, esto es una anécdota, pero yo creo que da una idea de la coherencia de su expresión artística. Siguiendo con esto, hay uno que es quizá el más singular de todo, a mí me gusta mucho, quizá el que más me guste de todo, que lo titula Almería, y efectivamente me da una idea grande de lo que es Almería. Hay varios elementos, son símbolos, la pintura yo no dudo en denominar la pintura simbolista, es lo que aplica, son símbolos a su expresión, y hay elementos tan significativos como un molino de viento, que saben ustedes que en Almería fueron muy comunes, ahora han restaurado el de Escullos, que ha hecho unas fotografías preciosas del molino de Escullos. Son molinos de viento, aparece un molino de viento junto al mar. Al lado un volcán, que también es muy propio de la Sierra de Gata, que es donde él vive. Un volcán echando humo. Los volcanes en Almería afortunadamente ahora están apagados, pero la Sierra de Gata, pues saben ustedes, es volcánica y todavía tenemos pues la presencia de estos volcanes extintos allí en Almería. Y una gran espiral, que es como la espiral de la historia, que para él trata de representar cómo el almeriense en cuanto al cuidado del patrimonio es bastante dejado. Tenemos cosas, pero no se mantienen, se dejan, se abandonan, y esta espiral, este remolino de vida, es lo que se lleva un poco el patrimonio, pues por desidia, digamos, el almeriense tiene un punto de desidia importante. Y también por la colonización industrial, como fue, ahí tenemos como reliquia el cable inglés, que vinieron los ingleses, se llevaron el hierro o transportaron de aquí y no dejaron demasiado enriquecimiento en la ciudad, aparte de algunas casas señoriales, no cuajó. Pasó con la explotación, con la exportación del hierro, pasó con la exportación de la uva, pasó con la exportación de la naranja y lamentablemente puede pasar con el tomate. El invernadero. Estamos completamente de acuerdo. Eso forma parte de la idiosincrasia almeriense y de la peculiaridad de la zona. Hay otros elementos significativos como una especie de ruina de torre vigía que también está muy dentro del paisaje, unos tonos muy luminosos, unos amarillos fuertes, la presencia de la luz que es tan patente en nuestra tierra. Es de los que más me gusta y se sale un poco por las tonalidades, especialmente por la gama de color que emplea, del resto, que están más bien en tonos fríos, azules oscuros y más severos, digamos nosotros. El siguiente cuadro, no recuerdo el nombre, sí, lo llama la alta montaña. En las altas montañas. Las altas montañas es un cuadro que me contaba él, que es una visión onírica que tiene él con 8 años, muy anecdótica, pero le dio una lipotimia cuando estaba subido en un gran montón de sandías que eran muy frecuentes en aquella época. Había mucha sandía, mucho melón, y se apelaban para la venta en grandes montículos. Encima de un montículo de estos, pues le dio una lipotemia, y en fin, de esa visión y de ese recuerdo infantil, el fruto de este cuadro tan singular y tan característico. Otro más es el recocido, que representa la parte negativa, que representa para él los invernaderos. Otro, la fe, como a través de un punto central amarillo una serie de personajes se aglutinan a través de esta fe, de este punto amarillo. Otro muy bonito también es ojos de niño, como un niño con esa ingenuidad, que él también tiene, ingenuidad aparente, porque los ojos de niño ven, a veces son los que ven en la fábula al rey desnudo. Dice, no, es que está desnudo, lo ve un niño, no lo ven los adultos sabios. Otro que se refiere a Dios, aunque él me confiesa que sí, él tiene una idea de Dios, desde luego alejada a todo lo que sea formalismo religioso, pero sí, efectivamente tiene una idea de Dios particular. Y por último, uno que titula Elegir, que para mí, para muchos que lo han visto, pues son como 3 extraterrestres, y de hecho él me ha confesado que es una pareja, un macho, hembra, y el niño, la cría, que están como cogiendo frutos, eligiendo frutos de una especie de emparrado imaginario. Bien, la exposición, como digo, es muy interesante, y yo destaco de él, repito, la sinceridad y la coherencia de la exposición. No es nada arbitraria y es
muy rigurosa, decía. Su trayectoria no es nada académica, o sea, él es un ejemplo claro de autodidacta, aunque, como él me confiesa, desde muy niño tiene idea de ser pintor profesional, como parece que está iniciando la andadura para serlo. Empieza experimentando de una manera profesional en la primera adolescencia, digamos, y se va formando como autodidacta en ver pintores, ver obras, ver artistas, etcétera, pero como autodidacta. Pero siempre con la idea de transformar en arte sus expresiones vitales. Él me decía, dice, el artista, el creador, es el que vive como tal. Dice, no es uno que dice que es un farsante, que dice tal. Es el que vive como tal antes del que hace una exposición o del que escribe un libro. Es decir, para hacer algo que valga la pena tienes que vivir como tal, y esa expresión entonces sí se puede llegar a hacer arte, con lo cual es algo que yo estoy plenamente de acuerdo. Aparte de su formación, como digo, autodidacta en pintura, pues me ha contado que tiene ya, hemos charlado, estos días hemos estado comiendo juntos, charlando y demás, y me ha contado pues su trayectoria vital. Nace y se cría en un sitio tan almeriense como es el Barranquete, en plena Sierra de Gata, que es un lugar curioso. Tiene una vida laboral muy diversa, desde una planta de áridos, trabajó en la agricultura de invernaderos como empresario, creo. Luego incluso ha sido varios años directivo de una poderosa comunidad de regantes, que me decía que llegaba a manejar en la comunidad presupuesto de 125 millones de euros anuales, que es mucho, y en ese trasiego y fragor con la vida, con las batallas, con el mundo judicial, con la coherencia, con la corrupción que hay en el mundo empresarial también, ha sido, digamos, lo que de una manera definitiva lo ha empujado a dejar ese mundo empresarial y dedicarse de cuerpo y alma, como lo está haciendo ahora, a la pintura. Yo creo que es, resumiendo, su trayectoria vital, y fruto de esto, esta, digamos, que sería su primera exposición profesional, que la ha paseado por varios sitios desde el 2012, esta misma exposición. Así ha estado en Mojácar, en Níjar, ha estado en San José, en el Casino de Dalías también ha expuesto, y ahora aquí en esta universidad, que va a estar hasta el 20 y tanto del mes que viene. Hasta el día 23 de abril. Un mes lo vamos a tener aquí para disfrutar esta obra y que puedan el público en general acudir aquí a verla. Yo, por mi parte, pues agradecerle a Juan Jesús la magnífica exposición que nos ha montado en la universidad y felicitarlo y cederle la palabra. Muchas gracias. Una impecable presentación. Hombre, no tanto. Ha dado en la clave en todos los puntos importantes. Sobre todo, para mí, puntos importantes son qué es lo que me lleva a hacer algo. Entonces, para mí lo básico, lo importante es la argumentación. Yo, de que era un chiquillo, me gusta expresar estas palabras muy almerienses, de que era un chiquillo, ya le decía a mis compañeros, o a los profesores, que sean mis compañeros de tertulia, que hablábamos de fútbol, pero también hablábamos de muchas cosas, política y tal, muchas cosas. Y siempre le decía, cuando se enfadaba el otro porque no llevaba razón, o lo que sea, o que yo siempre le decía, ¿ves? Como no tienes argumentación, te estás enfadando. Es decir, lo más importante para mí, como decía Julián Guita, programa, pues yo digo lo mismo: argumentación. Y eso es un tótem que tiene que estar. Y si no tiene argumentación, va uno como pájaro sin cabeza, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y ya si entramos filosóficamente, ya lo decían los filósofos, que lo importante es la idea. Sin idea no hay nada. Y eso es la argumentación, la idea. Luego, obviamente, tener una tesis, una tesina de vida, que es que a dónde quiero ir, que soy más bien, ¿no? Y esa tesina, luego hay que llevar esa tesis a tu vida. Y esa es la coherencia que toda persona. Entonces, por eso para mí es muy importante vivir como se pinta, vivir, decía el sabio que decía, hay que escribir como se habla, ¿no? Pues hay que pintar como se vive, hay que escribir como se vive, hay que hablar como se vive, con pasión, con como uno es. Y eso es lo más importante. Y no me he decidido a exponer al público la obra hasta que no he considerado que mi técnica no estorba
al mensaje que quiero decir. Entonces, mientras que el mensaje pueda exhibirse con naturalidad y la técnica sea algo que impulse y no que estorbe, pues hasta ese momento entiendo la honradez suficiente como para no visionarla al público hasta que no he llegado a esa conclusión de ver mi pintura, y eso me parece muy importante. No, ya como ven, es una persona coherente y es un pintor que está muy al comienzo de su andadura profesional. Está muy al comienzo de su andadura profesional, digamos que su primera exposición profesional es esta. Me dice que tenía planes y ofertas de hacer una exposición en Nueva York, a lo cual yo le estoy animando que lo haga. Y una gira por Sudamérica. Y una gira y otra exposición o gira por Sudamérica, en Colombia. No, era Bolivia, Perú, en fin, varias ciudades de Bolivia. Varios países sudamericanos. Yo lo estoy animando a que lo haga y pues... como digo, lo veo muy coherente y valoro especialmente esas dos cosas, es decir, es la sinceridad y la coherencia que tiene. Por supuesto, no le falta la técnica, pero tampoco es un derroche de técnica, sino que la técnica la ajusta en su uso a medida como una herramienta para expresar el fondo de lo que él quiere expresar. Así entiendo yo que debe ser. De lo que se trata. Pues yo, repito, agradecerle el que esté aquí con nosotros y desearle pues un gran desarrollo y un gran futuro profesional.